Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta casa que siempre decimos las mismas palabras, muy parecidas. Decimos siempre que es la casa de las letras y la casa de la poesía, de la novela, de la narrativa, la casa de Caballero Bonal, pero la casa también de todos aquellos que aman los libros en general. Entonces hoy tenemos la suerte de que hay dos personas a mi derecha que los dos, yo sé que aman los libros. No solamente aman los libros, sino que uno de ellos, Eulogio, se encarga de hacer muchos libros y de fabricar esos libros que luego leemos con tantísima pasión y con tantísimo gusto. Hoy tenemos 3 novelas, 3 por el precio de una. Es una trilogía, pero no voy a desgranar nada de la presentación que hará nuestro amigo Manuel Alcocer a la derecha. Ahí lo tengo. Estoy muy contenta de tenerlo aquí porque él suele venir por la fundación, pero con otro rol. Y hoy está con el rol de presentador y a mí me encanta tenerlo siempre aquí y aquí encima todavía más. No le voy a quitar su papel de presentador, pero sí que quiero decirles algo sobre el personaje que ven ahí detrás con esa cara un poco mal encarada, Catalina de Erauso, la monja alférez, porque hay personajes de la historia y de la historia española que parecen sacados pues, de una novela. No que la novela hable de ese personaje, sino parece que la novela ha inventado al personaje, porque son seres tan mitológicos, tan legendarios, con una historia tan extravagante, en cierto modo, que parece que ha sido el ejercicio contrario, no de la historia a la novela, sino que lo han sacado de una novela o de una película y no lo han puesto en la historia. De todo eso lo van a hablar con muchísimo detalle, pero yo me permito decirles a ustedes que se pongan en la cabeza, por ejemplo, vamos a ir a una cosa muy moderna, Mulan. ¿Han visto ustedes Mulan? Seguramente los que tienen niños sobre todo, ¿verdad? Esa doncella guerrera, esa mujer que deja de lado lo que se espera de ella como ser femenino y busca otro mundo, busca otra circunstancia, o todavía más atrás, aún mucho más atrás. Mulan es moderna relativamente, pero más atrás, esos romances de la doncella guerrera que cantamos y que vienen de muy lejos. Un capitán sevillano, 7 hijos le dio Dios y tuvo la mala suerte que ninguno fue varón. Un día a la más pequeña le tocó la inclinación, padre, me voy a la guerra, vestidita de varón. Esas doncellas guerreras tienen mucho que ver con esta monja alférez de la que nos va a contar la historia, Manuel Alcocer y Eulogio Galán. Yo no les quito más tiempo porque sé que tienen mucho que contarnos. Muchísimas gracias por elegir la fundación para presentar esta trilogía y tenéis la palabra. ¿Sí? Ahora no. Buenas tardes, señoras y señores. Un saludo a todos los presentes. Bienvenidas, bienvenidos y gracias por su asistencia. Vaya por delante nuestro agradecimiento al excelentísimo ayuntamiento de nuestra ciudad y en especial a Josefa Parra, a Pepa Parra para los amigos, directora de proyectos de la Fundación Caballero Bonal, por su dedicación y amabilidad al facilitarnos este maravilloso recinto. Mi presencia de nuevo en este acogedor Salón Caballero Bonal, testigo de la difusión de la cultura en nuestra ciudad, se debe a la presentación de un libro, más bien de una magnífica y completa trilogía, adaptada a novela histórica, como recalca su autor, referente a la azarosa vida de Catalina de Erauso, más conocida como la monja alférez. Antes de daros alguna semblanza de esta irrepetible mujer, quiero dejar constancia de que esta completísima obra ha sido escrita por don Eulogio Galán Moreno, mi querido consuelo. No es el primer libro que escribe este autor, tiene varios en su haber, todos muy bien documentados, como Andares, Ancamoz, que Dios te maldiga, Lezo, sobre la vida apasionante del almirante Blas de Lezo, Mariana, fuera de las trincheras, en la guerra civil, Gonzalo de Vigo y la vuelta al mundo en 1519, en los sueños de Francisco de Quevedo, y la trilogía que hoy nos tiene aquí, referente a la vida de Catalina de Erauso y Pérez de Galarraga, la monja alférez. Todas estas obras escritas por su autor, con una magnífica prosa,
haciendo más fluida y amena su lectura. El libro que presentamos hoy, convertido en trilogía, como habíamos comentado al principio, se trata de la vida de Catalina de Erauso, conocida como la monja alférez, vida rayana en la leyenda entre los historiadores de aquella época, y que algunos de ellos incluso negaban reconocer que esta mujer existió. Uno de estos historiadores fue don Marcelino Menéndez Pelayo, que llegó a decir textualmente que sus memorias y su vida era solamente una apasionante fabulación literaria. Pese a Menéndez Pelayo, en el Archivo General de Indias en Sevilla se conserva mucha documentación y escritos que acreditan la existencia de Catalina de Erauso. Ahora bien, si lo que ella cuenta en su autobiografía es verdad o no, podría ponerse más en duda, pero que ella fue un personaje que existió y no de ficción es verdad como la vida misma. Catalina de Erauso nació y murió en el siglo XVII, llamado Siglo de Oro. Recordemos que es el período que abarca el Renacimiento, siglo XVI, y el Barroco, siglo XVII, las etapas más gloriosas de la literatura española. Debo confesarles que yo no sabía prácticamente nada de la vida de esta mujer y que gracias a la publicación de esta trilogía, escrita profusamente por don Eulogio Galán Moreno, me ha llevado a conocer la increíble y apasionante vida de Catalina de Erauso. Fue novicia, militar, pendenciera, pasional, muy poco agraciada, disfrazada casi toda su vida de hombre. Así fue la vida de Catalina de Erauso, más conocida como la monja alférez. Entre los escritores y literarios, bien de España o de América, ha sido comparada con mujeres que hicieron historia, entre otras, Malinche, María Pita y sobre todo con Juana de Arco, por su amor a la patria y por su gran espíritu militar. Se han hecho sobre ella películas, obras de teatro, novelas, comedias, incluso cómics. Tenemos la suerte de que existen dos retratos de Catalina de Erauso. Era todo un honor ser retratado por los pintores de la época, privilegio solamente para papas y reyes. Uno de estos retratos, vestida como alférez de la Marina Española, muy conocido del año 1630, atribuido a Francisco Pacheco del Río, que era suegro de Velázquez, aunque después se comprobó que no, que su verdadero autor es Juan van der Hamen, un pintor barroco español, madrileño, para más señas, de ascendencia holandesa. El segundo retrato y algunos grabados son atribuidos a Pedro Núñez del Valle, pintor también madrileño, formado en Italia, que llegó a conocer personalmente a Catalina de Erauso y cuya descripción aproximada de su figura nos va a dar una idea para ayudar a conocer un poco mejor, a través de esta trilogía, su imagen. Pedro Núñez del Valle nos cuenta textualmente sobre ella el siguiente relato. Es alta y recia de talle, de apariencia masculina, no tiene más pecho que una niña. Me cuenta que había empleado no sé qué remedio para hacerlo desaparecer. Según me dijo un emplasto que le suministró un italiano, el efecto fue doloroso pero muy a deseo. De cara no es muy fea, pero bastante ajada por los años. Su aspecto es más bien de un eunuco que de una mujer. Viste de hombre a la española. Lleva la espada tan bravamente como la vida y la cabeza un poco baja y metida en los hombros, que son demasiado altos. En suma, más parecido a un soldado bizarro que a un cortesano galante. Únicamente su mano podría hacer dudar de su sexo, porque es llena y carnosa, aunque robusta y fuerte. Y el ademán, que algunas veces tiene un no sé qué de femenino. Nació en San Sebastián en el año 1585, como reflejó en su autobiografía, o 1592, según su partida de nacimiento, en el seno de una de las mejores familias, hija de Miguel de Erauso y de María de Galarraga Pérez de Arce, de familia de hidalgos y acomodada. Tienen cazas, caceríos, incluso barcos que van a pescar a Terranova. Catalina de Erauso es la octava de 8 hijos, 3 hermanos varones, que los 3 también van a América, y 4 hermanas. En San Sebastián su padre la recluyó con 4 años en el antiguo convento dominico
de San Sebastián el Antiguo, donde también estaban sus otras 3 hermanas. Este convento estaba situado donde hoy está el Palacio de Miramar. En las afueras, en el jardín, se erige un busto de Catalina. La priora, doña Úrsula de Urzay y Zarasti, es tía suya, prima hermana de su madre. Pero a Catalina no le gustan mucho las normas, es más bien díscola, aventurera, y debido a su fatal conducta y mala relación con las demás hermanas novicias, la trasladan al convento de las Agustinas de San Bartolomé, convento con normas más duras y rígidas. Allí seguía con su mal proceder y comportamiento. En este convento de las Agustinas, un día, su tía la manda a su celda a traer un breviario. Catalina ve en la pared de la celda colgadas las llaves del convento. Le lleva el breviario a su tía y vuelve a la celda de donde se escapó, no sin antes llevarse hilo, aguja y tijeras. Contaba entonces 15 años y se puede decir que comenzaba para ella toda una aventura increíble. Se corta el pelo y se arregla el hábito de novicia convirtiéndolo en vestimenta de varón. Cambia la enagua por unos pantalones. Y aquí termina la vida como mujer de Catalina de Erauz. Las primeras semanas deambula por el bosque, comiendo hierbas, raíces, frutas, lo que encontraba por el campo. Adopta varios nombres de varón, entre otros Antonio de Erazo, Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, Francisco de Loyola y Pedro de Oribe. Hasta aquí hemos relatado a grandes rasgos los comienzos de su vida desde los 4 hasta los 15 años. Comprobarán, a través de la lectura de la trilogía, que acaecen muchos e innumerables hechos más que tuvieron lugar durante su estancia como interna en los conventos donde permaneció 11 años de novicia. Todos ellos perfectamente descritos en el primer libro de las 3 obras literarias adaptadas a novela histórica. El padre de Catalina era militar y no paraba de buscar a su hija desde que se escapó del convento. Catalina se marcha a Vitoria y se coloca en casa de un médico, donde permanece durante unos meses y aprovecha para educarse mejor. Aprendió a leer y a escribir en el convento y con este médico aprendió latín. Tuvo unas importantes discrepancias con este señor, detalladas en el primer tomo. Se marcha a Valladolid y está durante unos años en la corte del rey Felipe II. En Valladolid se coloca con un secretario del rey de nombre Juan de Idiáquez y en un momento determinado aparece el padre de Catalina, amigo de Juan de Idiáquez. Y Catalina se queda espantada, porque su padre no la reconoce, ni ella se iba a dar a conocer porque no quería volver a casa a su vida anterior. De nuevo se escapa y vuelve a Bilbao, concretamente a Estella. Se coloca de paje en casa de Alonso de Arellano, donde dice que está muy contenta y bien alimentada, pero que no le gustaba la vida apacible, sosegada y tranquila que le ofrecían algunos de los trabajos que realizó en San Sebastián y en Bilbao. Precisamente en San Sebastián visita, vestida de hombre, el antiguo convento dominico de San Sebastián el Antiguo. En ese momento utilizaba el nombre de Antonio de Erauz y ve a su madre varias veces en el convento donde solía ir ella a oír misa. Por supuesto, tampoco la reconoce. Catalina tenía un espíritu aventurero y llegó el momento de emprender una nueva vida. Se fue a Pasajes, de allí cogió un barco que le llevó a Sevilla y de aquí otro barco para Sanlúcar de Barrameda. De Sanlúcar se enrola como grumete en un galeón y después de una larga travesía llega a Cartagena de Indias. A partir de aquí comienza la inverosímil, la inaudita, la inconcebible aventura de la monja alférez. Recorrió como soldado y comerciante las tierras colonizadas por el Imperio Español desde Chile hasta México. Tenía mucho carácter, adicta al juego, ludópata, pendenciera, agresiva, manejaba muy bien la espada, era una gran espadachina. Luchó en varias batallas, en guerras y duelos, saliendo siempre airosa de ellos, aunque en alguna ocasión resultó malherida y a poco estuvo de perder su propia vida.
Participó en sangrientas batallas en Chile contra los indios araucanos, con muchas bajas por ambos bandos. Concretamente, en la batalla de Valdivia, con arrojo y valor, recuperó la bandera de la compañía que se habían apropiado los salvajes, no sin antes recibir varias flechas en su cuerpo y una lanza en el hombro, cayendo del caballo y acudiendo varios soldados para asistirla de sus graves heridas, entre ellos su hermano, el capitán Miguel de Erauzo. Una vez recuperada de sus heridas, fue citada a la casa-palacio del gobernador, donde éste le entregó un pergamino en el que se hacía constar su nombramiento como alférez de los ejércitos españoles, por su arrojo y valiente heroicidad en la batalla de Valdivia. También por mediación de su hermano Miguel, le fue entregada la bandera que ella reconquistó valientemente a los indios, exponiendo su vida. En otra ocasión, en una casa de juegos, se formó una rencilla, resultando muertos un alférez, amigo suyo, y un auditor general, este a manos de la monja alférez. Acudieron varios soldados y se refugió en la cercana iglesia de San Francisco, siendo esta sitiada por la guardia al mando del gobernador. Durante varios días estuvo buscada por la justicia hasta que con el tiempo se fue enfriando la orden de detención y volvió a su vida normal. Al poco tiempo vino un día a buscarla don Juan de Silva, otro alférez amigo suyo, diciéndole que había tenido unas palabras con don Francisco de Rojas y que lo había desafiado en duelo esta misma noche, a las 11, llevando cada uno un padrino, y que él no tenía otro testigo para eso que a mí. Acepté de mala gana y comenzó el duelo. Los dos se hirieron a muerte, acabando con su vida. Inesperadamente, el padrino contrario se enfrentó a mí. Estuvimos batallando durante un buen rato, hasta que le di muerte con mi espada. Profirió un grito: «¡Ah, traidor, que me has muerto!». Quiso reconocer la voz y le preguntó: «¿Quién eres?». Y dijo: «El capitán Miguel de Erauzo». Era su propio hermano. En sus enfrentamientos con espada mató a más de 10 hombres. Estuvo varias veces en las cárceles de Nueva España, incluso condenado a muerte, pero logró salir. Es de resaltar la fuerza de voluntad de esta mujer y su resiliencia para resistir y soportar a todas las adversidades que la vida le ha impuesto. Fue recibida por el rey Felipe IV. El monarca español le permitió que siguiera siendo un hombre, si así lo deseaba, y abrumado por sus aventuras, le concedió una pensión vitalicia. Pero Felipe IV no fue la única celebridad que le permitió continuar con su nueva personalidad. Y es que el mismísimo pontífice del momento, el Papa Urbano VIII, la recibió y se sumó a esa profunda admiración, y no solo le permitió llevar el pelo corto y ropas de hombre, sino que también le dejó firmar con el nombre de Antonio. El pontífice recibió muchas críticas por ello y respondió: «Dadme otra monja alférez y le concederé lo mismo». Como bien relata el autor de esta trilogía en uno de sus capítulos, constata lo siguiente: es la fascinante historia de una mujer con la firme voluntad de vivir su propia vida en un mundo que le negaba de todo a la mujer. Por esto luchó y por esto se enfrentó continuamente a las ánimas de los muertos que le acosaban, para que les entregase la suya, burlando en infinidad de veces los avisos de la muerte. Algún trato tuvo que hacer con el diablo para que saliese tantas veces airosa de sus litigios judiciales y de sus enfrentamientos con la muerte de por medio. De otra forma, no me explico que una vida tan inquietante no acabara en muerte en edad temprana. Todos sus enemigos murieron pensando que se enfrentaban a un hombre. Jamás supieron que les había dado muerte una mujer, en conveniencia con el espíritu de la metamorfosis, para sentirse igual y dotada de las mismas habilidades y valor que ellos. Para que así sucediera, se transformó vistiendo como ellos y actuando como ellos, no despertando nunca dudas sobre su género y dando libertad a lo que parecía su orientación sexual, amando a otras mujeres. En vuestras manos está la vida de una mujer adelantada a su tiempo. Habrá merecido la pena descubrirla en este apasionante discurso literario. Fin de la cita.
Recomiendo a todos que lean esta trilogía acerca de la vida de esta extraordinaria mujer, adaptada a novela histórica. Es apasionante, no se aburrirán. Conforman dicha trilogía por orden en los siguientes libros: Catalina de Erauso, La monja alférez y Prisionera. Hasta aquí he comentado un adelanto muy resumido de la cautivadora y atrayente historia de los primeros años de su infancia y adolescencia. Una pequeña parte recogida en el primer tomo, pero lo que sigue a continuación, reflejado en la tríada, es la historia fielmente descrita por su autor de la increíble vida de esta irrepetible mujer. Mi querido Consuelo Eulogio, gracias por esta maravillosa obra que me ha hecho conocer y a la vez enriquecerme culturalmente a través de tu pluma, de la prodigiosa y admirable vida de esta excepcional mujer española que, repito, yo desconocía. Enhorabuena por este magnífico trabajo. Y a todos los asistentes, muchas gracias por su atención. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver cómo funciona. Hace poco me operé de la vista y la operación no salió muy bien. O sea, voy a alternar en la lectura de un resumen que he hecho con un descanso. Espero que salga bien. Entonces, quiero empezar primero por los agradecimientos. Voy a abrir mi intervención con, en primer lugar, doy las gracias a Pepa Parra y al área de cultura del excelentísimo ayuntamiento. Doy las gracias a este equipo de personas que trabajan como fieles guardianes de la cultura de esta bella ciudad. A estos hombres y mujeres que cuidan de esta tan necesaria herramienta como es el cultivo impulsor de nuestra evolución como seres humanos. Os necesitamos, amigos míos. Os necesitamos para que sigáis cuidando de esa tan necesaria criatura que es el mejor medio para despertar la mayor riqueza que atesoramos en nuestro corazón y nuestra alma, para ensanchar la mente y el espíritu. A vosotros, Pepa, mi más profundo agradecimiento. Gracias también a Manolo Alcocer por tu brillante oratoria en la exposición de la trilogía de Catalina de Erauso. Cuando te elegí, Manolo, para este evento sabía que eras el mejor porque tienes esta extraña virtud de transformar una posible rutina en el bálsamo que contiene una fuerza especial para espantarlo. A ti, amigo mío y querido Consuelo, mi más sentida admiración, porque gracias a ti, de tu oratoria en escena, esta trilogía que aquí presento suavizará los bordes de mi biografía como humilde escritor en el día de hoy, un día que recordaré como un encantador momento entre familiares y amigos. Por otra parte, quiero dar también las gracias a Jerez en general, esta ciudad que me acogió con tanto cariño y tanto calor, que hizo que me dio las herramientas del trabajo y que mi familia se criara aquí, ¿no? Con todos los medios cubiertos. Gracias a la ciudad de Jerez de la Frontera en su conjunto, gracias a esta maravillosa ciudad llena de embrujos guardados en sus entrañas. Dice un bello verso de Felipe Cortines, escrito en 1908, refiriéndose a Jerez: ciudad llena de encanto, que parece labrada con gnomo, para guardar en tus secretos muros esos aromas y néctares tu oro. Cuánta razón plasmada en poesía de tan buen poeta. Como razón tenía Víctor Hugo cuando escribió de este lugar que era una ciudad que debería estar en el paraíso, o bien lo que escribió Benito Pérez Galdós, que si Dios no hubiera hecho a Jerez, sería incompleta su obra. No podía dejarte atrás, Jerez. Gracias por ser una ciudad abierta, bohemia, señorial y acogedora. Gracias por trastornar en mi sentido para recogerlo en un oasis de frenesí ensoñador. Gracias, Jerez. Por último, gracias a todos y a todas las asistentes, familiares, amigos, hermanos de educación, que habéis venido en interés de la novela histórica. A todos vosotros, gracias por haber dejado de lado otros menesteres para estar hoy aquí.
Bueno, y terminado el agradecimiento, paso a hablar de la trilogía, sobre la vida de esta peculiar mujer, que veis un retrato y no es muy gracioso, digamos. De Catalina se ha escrito de todo, y la verdad que muy pocas cosas buenas, siendo calificada con 1000 adjetivos: sanguinaria, bandida, pendenciera, tramposa, lesbiana, borracha, asesina, insensible, temeraria, pícara, aranera, loca. Podríamos seguir, pero vamos a dejarlo aquí. Esta obra recoge todas las andanzas, sus fesorías, sus mentiras, pero también recoge unas causas más culpables que ella para fabricar este personaje. Y paso a hablar de estas causas. Es posible que leyendo su disparatada vida haya quien no discuta todos los adjetivos que se le atribuyen, porque todos le caen bien. Pero quiero entrar con ustedes en una profunda reflexión que enjuicie su vida desde otra visión diferente de la forma que lo hizo. Posiblemente veamos a otra Catalina y quizás posiblemente le quitaremos mucha carga en su pecado para cargárselo a la sociedad donde se movió. Y empezamos por la pequeña Catalina. Fue una niña inmensamente feliz hasta los 4 años. Era la más pequeña de su familia, muy querida por sus padres, y su madre y los hermanos. Era la más pequeña, mimada, consentida, de una familia acomodada. Se sentía también que su espíritu infantil corría libremente arreglando el mundo de sus fantasías, hasta optar por los juegos de las artes de combate con su padre y sus hermanos, desechando los juegos de las niñas, que eran otro tipo de juegos, ¿no? Más de recogimiento del papel asignado a la mujer. Entonces, su hermano y su padre se rían mucho con ella, pero ella siempre estaba buscando el juego varonil. ¿Pero qué pasa? Llegó el drama. El drama se impuso a este mundo en el que ella se veía feliz, cuando un día sus padres deciden que se eduque en un convento de clausura, con 4 añitos, para que profesara o en última instancia estuviera allí hasta los 18 años, para convertirla en una buena mujer, en una buena ama de casa, aprendiendo a hacer todos los deberes de la mujer y buscarle un buen marido, o profesara. Esto, ¿qué pasa? Su padre, en una herida que tuvo en una batalla de Bélgica, creo que era en Bélgica, pues fue herido gravemente y entonces prometió a Dios que si lo salvaba, dedicaría la vida de sus hijas a la oración, al convento, a la religión y a sus hijos al orden militar, a ser soldado de España, defender a la nación, y esa se salvó y así lo hizo. ¿Qué pasa con Catalina? Esta niña que hemos hablado, que tenía tanta libertad, tanto ensueño infantil, un día el padre monta en el coche a su hermana y a ella también. Ella iba jugando en el coche, iba riéndose, divirtiéndose con su padre y su hermana. Y llega el momento que el coche se para y se para en las puertas de un convento de clausura. Que ella no sabía, no comprendía qué era aquello. Y las hermanas se bajaron del coche, pero cuando ella se dio cuenta, empezó a llorar la pobrecilla como una condenada. Que no, hasta que le abrieron las puertas y a la fuerza la metieron con 4 añitos en el convento. Ahí empieza a hacer Catalina la leyenda de Catalina, la imposición a un alma libre de aquella niña que era tan libre, se sentía tan libre,
la imposición de sus mayores, ahí empieza el gran drama de Catalina. ¿Era Catalina tan mala o la sociedad ayudó a que fuera tan mala, no? Bueno, digo aquí que su infantil alma fue desgarrada por un poder contra el que no podía hacer nada. Así lo hizo. Creo que en la puerta del convento se quedaron sus sueños de libertad al mundo, y cuando las atravesó le entregaron unas cadenas ajustadas por el terror. La niña entró llorando arrastrada y así se llevó 10 años. La niña nunca aceptó esta imposición contra su alegre libertad. Pasaban los años y su rebeldía y rencor iban en aumento, llegando a odiar a sus padres por lo que le habían hecho. Ella nunca aceptó ese destino que le habían impuesto. Era tal su rebeldía que la educación conventual no pudo con ella, optando por portarse mal sabiéndolo y evidenciando un carácter colérico. Ante tamaña dificultad en su educación, se la quitaron de en medio el primer convento y la enviaron a un segundo convento de clausura mucho más severo, con muchísima más severidad, y la enviaron como caso imposible. Allí aumentaron las vejaciones, opresiones y humillaciones, padeciendo de numerosos castigos de ayuno y estrictas normas, que calentaron la línea de flotación de su cordura. Imaginemos esta niña año tras año luchando contra ese destino impuesto. Tuvo que ser tremendo. Y así corría su miserable vida hasta que a los 15 años, faltándole 3 para dejar el convento o profesar, pasó el siguiente episodio. Tenía 15 años. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pasó que entre tantas vejaciones y humillaciones y combates internos en el convento y su rebeldía, pasó que entró a profesar una mujer viuda, joven, de buen ver, entró a profesar en el convento. Se llamaba Catalina de Ibidis, tocaya suya. ¿Y qué pasó? Pues pasó que Catalina de Ibidis desde el primer momento la atravesó a Catalina de Erauza, la atravesó, y todo lo que buscaba era su perdición. ¿Qué ventaja tenía Catalina de Ibidis? Catalina de Ibidis tenía la ventaja que había entrado viuda con unas fuertes dotes de dinero en el convento, y ese dinero a las monjas, golosamente, les venía muy bien para arreglar el convento y para arreglar muchas cosas. Y claro, con esta actitud de dinero, de dote, que ayudaba a las monjas, y esta idea tan infernal que tenía esta mujer, Catalina de Ibidis, fue como echarle, aumentar el fuego a la olla para que la olla explotara, la cabeza explotara de Catalina de Erauza. Y explotó. Explotó en una ocasión que la superiora tutora de ella, más esta mujer que hicieron causa común contra Catalina de Erauza, la castigaron y ya ella no pudo más. Y le dio una tunda, pero una señora tunda a las dos. La desfiguró a una y a la otra. Bueno, pues a eso la enterraron como un animal en ayuno completamente, comiendo un trozo de pan y un poco de vinagre en la celda, y así estuvo meses y meses hasta que la sacaron, pero sin tener. La obligaron a no tener contacto con las monjas. Entonces la obligaron allí a trabajar en el huerto y todas esas cosas. ¿Qué pasó? Que con su astucia, su picaresca, ya no podía más. En una ocasión se le presentó la ocasión de escaparse, y así lo hizo. Se escapó. Y bueno, yo me estoy perdiendo después.
Bueno, se escapó y, como dice mi consuegro Manolo, en tus primeros meses de libertad fue mendigando comida para mantenerte y escondiéndose como un ladrón. Ahora quiero hablar yo de el transgénero, el género transgénero, el suyo. Para escaparse, es verdad que se vistió de hombre. Yo no creo que Catalina tuviera intención, ni aquello le sirvió para camuflarse, se cortó el pelo, se hizo de paz, pero ella no tenía intención de transgénero en ese momento. Yo creo que la situación de transgénero se la planteó cuando vio el mundo y aún vestida de mujer fue y pidió trabajo de mendiga en una casa no sé qué ciudad, ahora recuerdo. Y resulta que el hombre que la atendió la mujer era prima hermana de su madre. Y ella había ido algunas veces de pequeña a la casa, había reconocido a la tía no lo reconoció a ella. Allí estuvo esta mujer cobrando, y como mujer, no como hombre ni nada de eso. Estuvo cobrando sus pagas, estaba bien, hasta que el doctor, un cerdo, digamos, un desviado, pongamos la desviación que queramos ustedes, el calificativo, pues intentó abusar de ella. Ella le pegó un golpetazo en la cabeza, lo tiró de esto y salió, le robó el dinero y salió, el caballo y el dinero y salió corriendo de allí. Yo creo que es el momento que Catalina se da cuenta de que la mujer en la sociedad que ella tenía muy poca defensa. Yo creo que no tenía ninguna. Medio de evadir este problema, de quitarse en medio de este problema, hacerse transgénero. Disfrazada de hombre, difícilmente iban a dar con ella, y más que después de la operación que tuvo con un amigo italiano, que le puso un emplaste y los pesos se los aminoró bastante, ¿no? Se hizo. Y yo creo que ahí fue el punto de inflexión de Catalina para hacerse transgénero. Después de lesbiana, bueno, seguiremos con el tema este más. Pero yo creo que ese es el punto de inflexión para Catalina. Sabía que vestía de hombre y sirviendo como hombre pasaría desapercibido. Entonces se planteó ser transgénero y huir hacia adelante, agarrándose a la brida del caballo de la locura irracional y viviendo su insensatez como parte de su destino. O se agarraba a eso, a la huida hacia adelante, digo, la locura, esta locura o se agarraba a este caballo de la locura, o a la vuelta en mulo viejo, pidiéndole perdón al terror de su pasado. Claramente ella optó por el brioso corcé de la locura. Por eso digo que no se convirtió en transgénero porque fuera un convencimiento emocional, sino como medio de camuflaje y ventaja para moverse por donde la apeteciera. Pero siendo un personaje tan complejo, es verdad que se me crea un conflicto interior. Si después, en esta vida transgénero, el traje le vino a la medida o no. ¿Y por qué digo esto? Porque es cierto que tuvo relaciones con una bella mujer y que hablaron incluso de casarse, aún sabiendo esta moza que era mujer también. ¿Pero esto es suficiente para tratarla como lesbiana? No lo tengo claro. Aunque más adelante le disputara a su hermano, la propia novia de su hermano. Pero lo hizo por rivalidad familiar o por deseo. No creo que fuera por deseo tratándose del hermano. Yo creo que era más una rivalidad
El hermano no sabía que era su hermana. Ella sí sabía que era su hermana. ¿Podrían ser estos dos episodios suficientes para encasillarla en una orientación sexual de pleno convencimiento? Demasiado poco para hacerlo, pienso. Y más sabiendo cómo se movía en la picaresca. Era lo más pícaro del mundo entero. La picaresca y la soberbia. Y digo esto basándome en otras relaciones que tuvo con mujeres a las que te prometió, mujeres de Ayares. ¿Y qué hizo Catalina? La dejó plantar, pero ¿cuándo la dejó plantar? Cuando le habían entregado unas dotes, la habían tratado como un príncipe, ropas nuevas, ropas de mucho dinero, unas dotes de mucho dinero también, y en vísperas de la boda, estas mujeres es verdad que no sabían que era mujer, se creían que era varón. Pero estos varios episodios en vísperas siempre hacían lo mismo. Antes de la boda se escapaba con las dotes y dejaba a las novias plantadas. Entonces, no se habla mucho más de la orientación sexual, solamente se habla en estos episodios. Entonces, cargar yo y sabiendo su picaresca, y sabiendo cómo era, porque la conozco perfectamente, me extraña a mí, yo creo que también jugó con el tema este, era capaz de jugar con todo. Esto era tremendo. Me gustaría decir, por otra parte, que Catalina era una mujer que pensaba que un ser humano no era merecedor, por ser hombre, de mayores privilegios que otro ser humano por ser mujer, y que su comportamiento buscara una igualdad proporcional. No, yo no puedo decirlo, porque esto último, viendo su locura, no se me hace digerible, aunque ya me gustaría. Por último, quiero hablar de su valor y el azar. Está clarísimo que fue una mujer muy valiente, por encima del valor de cualquier hombre. Una mujer que supo resistir a todo tipo de miedos. Se podría decir que era una mujer con tanta audacia que tenía menos miedo del que debería de tener. Veréis en la trilogía que este valor y temeridad ante las situaciones adversas le hacían no temer a nada, ni siquiera en los peores peligros donde se jugaba la vida. Unos peligros a los que despreciaba sin recurrir a obrar con racionalidad para conservar la vida. Leyendo y conociendo sus andanzas, estoy convencido estaba mecido en cuna por la mano de la locura. No encuentro otra razón que me pueda hacer creer lo contrario. En una mujer que del valor hizo virtud, una virtud que le hizo desechar los terrores que inspira la muerte. En cuanto al azar, a la suerte, bien se le podría decir que también venció a su naturaleza, saliendo en bien de 1000 problemas, de la horca, de las cárceles, de todo. No es decir, estuvo una vez, no, es que la Catalina Erauzo era cárcel, era horca y era tremendo. Saliendo en bien de 1000 problemas, donde la muerte le merodeaba y salió ilesa. Claro, esto en contra de todas las reglas de la ciencia y de las previsiones más racionales. Para terminar, bueno, me gustaría charlar después de ustedes a preguntar porque es un personaje tan extenso que es increíble. Yo creo que la psicología debería de orientar este libro hacia las personas que dicen que tienen problemas que tienen que evadirse de los problemas diarios de tal, porque tienen 2 o 3 semanas leyendo la trilogía que se olvidará de sus problemas, eso está seguro, porque el libro no se cae de las manos, es la crítica de todos los lectores.
Amada Esquilín leyó el borrador del primer libro, del primer volumen, Catalina de Erauso, y me pidió que quería escribir el prólogo, parte del prólogo. Y yo le dije que encantado, claro, una buena escritora y colega. Y entonces ella pone, voy a poner parte de lo que pone. Catalina de Erauso era un personaje completamente desconocido para mí hasta que leí esta novela. Ha sido un auténtico placer el conocer a esta mujer de almas a tomar. Leyendo esta obra, el corazón del lector o lectora palpitará al ritmo de Catalina. Es verdad que todos los lectores se meten en la historia y no paran. La historia tiene poco descansillo. Y poco descansillo porque entonces empiezas a leer y no puedes dejarlo porque viene un episodio detrás de otro y otro y otro. Era una vida de episodios. Palpitará al ritmo de Catalina. Reirás, porque es verdad que te ríes mucho también. Llorarás también. Te enfadarás un montón. Y padecerás junto a ella. Y dice, me hubiera gustado conocer en persona a Catalina de Erauso. Personalmente puedo decir que para mí habría sido todo un honor. Define muy bien el pensamiento del lector y de la lectora, porque amigos y amigas mías, con sus hazañas, como dice mi colega Magda, reirás, llorarás, te enfadarás y padecerás junto a ella. Creo que es una gran obra y creo que así lo está entendiendo la crítica. Y bueno, y por mi parte, preguntas que hay, estoy documentado en Catalina de Erauso,